Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo vídeo. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus últimas series o de sus proyectos profesionales, sino de una experiencia impactante que vivió y que la marcó profundamente. Sí, vamos a hablar de ese momento en el que, según sus propias palabras, pensó que iba a morir. Así es. Una experiencia límite que nos comparte en una entrevista exclusiva y que hoy vamos a analizar juntos. Prepárense para escuchar una historia de valentía, superación y, sobre todo, de una gran lección de vida. Pero antes de que empecemos, y como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Bien, como les comentaba, Demet Özdemir, la talentosa actriz que hemos visto brillar en series como Erkenci y Doğu Kaderindir, concedió una entrevista muy personal donde compartió detalles sobre un momento particularmente aterrador de su vida. No se trata de un accidente en el set de rodaje ni de un problema de salud repentino, sino de una situación que la tomó completamente por sorpresa y que puso a prueba su fortaleza mental y emocional. La entrevista, que fue realizada por una prestigiosa revista turca, se centra en la trayectoria de Demet, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de Turquía. Sin embargo, el momento más impactante de la conversación llega cuando le preguntan sobre sus mayores miedos y desafíos personales. Es ahí cuando Demet, con una honestidad brutal, revela la experiencia que la llevó a pensar que su vida estaba en peligro. Se trata de un incidente que ocurrió durante un viaje en avión. Demet relata que siempre ha tenido un poco de aprensión a volar, pero que nunca había experimentado nada parecido a lo que vivió en ese vuelo en particular. El avión, según cuenta, se enfrentó a unas turbulencias extremas, las peores que había experimentado en su vida. El avión empezó a moverse de una manera, no sé cómo explicarlo, como si fuera una hoja de papel en el viento, dice Demet en la entrevista. Las sacudidas eran tan fuertes que sentía que iba a salir volando por la ventana. La gente gritaba, lloraba, era un caos total. La actriz describe el ambiente dentro del avión como algo dantesco. Las luces parpadeaban, los compartimentos superiores se abrían, dejando caer objetos sobre los pasajeros, y el sonido de los motores luchando contra el viento era ensordecedor. Demet confiesa que en ese momento el miedo la invadió por completo. Recuerdo que cerré los ojos y pensé, esto es todo. Aquí se acaba todo, dice con la voz temblorosa. Sentía una angustia terrible, un vacío en el estómago. No podía pensar en nada más que en mi familia y en las cosas que me quedaban por hacer. Demet explica que durante esos interminables minutos, se aferró con todas sus fuerzas al asiento y trató de respirar profundamente para calmarse. Intentaba recordar las técnicas de relajación que había aprendido en sus clases de yoga, pero el miedo era demasiado intenso. En un momento dado pensé en mis padres, en mi hermana, en todas las personas que quiero. Me di cuenta de que no estaba lista para irme, que tenía mucho por vivir, por aprender, por amar, dice. Ese pensamiento me dio una fuerza increíble. Decidí que no me iba a rendir, que iba a luchar hasta el final. Después de lo que parecieron horas, las turbulencias finalmente cedieron. El avión, con dificultad, logró estabilizarse y la tripulación pudo anunciar que ya estaban fuera de peligro. Demet relata que cuando sintió que el peligro había pasado, rompió a llorar de alivio. Fue una experiencia muy traumática, dice. Me di cuenta de lo frágil que es la vida y de lo importante que es valorar cada momento. A partir de ese día, empecé a vivir de una manera diferente, a disfrutar más de las pequeñas cosas, y a no preocuparme tanto por las tonterías. La experiencia del avión cambió la perspectiva de Demet sobre la vida. La actriz confiesa que antes del incidente se preocupaba demasiado por el trabajo, por la fama, por la imagen que proyectaba. Después entendió que lo más importante era la salud, la familia y la felicidad personal. Ahora valoro mucho más el tiempo que paso con mis seres queridos, dice. Intento estar presente en cada momento, disfrutar de cada conversación, de cada sonrisa.
También aprendí a ser más agradecida por todo lo que tengo. Demet también habla de cómo la experiencia la ayudó a superar sus miedos. Si bien reconoce que todavía siente un poco de aprensión a volar, ya no se deja dominar por el miedo. Ahora, cuando subo a un avión, trato de relajarme y de pensar en cosas positivas, dice. Me concentro en la idea de que voy a llegar a mi destino sana y salva. También me ayuda mucho hablar con otros pasajeros que también tienen miedo. La historia de Demet Özdemir es un ejemplo inspirador de cómo una experiencia traumática puede transformarnos y ayudarnos a crecer como personas. Su valentía al compartir su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la importancia de valorar cada momento. En resumen, hemos hablado de una experiencia límite que vivió Demet Özdemir durante un vuelo con turbulencias extremas, un momento que la llevó a pensar que iba a morir y que cambió su perspectiva sobre la vida. Vimos cómo ese incidente la ayudó a superar sus miedos, a valorar más a sus seres queridos y a disfrutar de las pequeñas cosas. Pero profundicemos un poco más en este relato. Para comprender completamente el impacto de este evento en Demet, es crucial analizar el contexto de su vida en ese momento. Demet, en pleno ascenso en su carrera, se encontraba constantemente bajo el escrutinio público. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas constantes, la presión de mantener una imagen impecable, todo esto sumado a su natural aprensión a volar, crearon un caldo de cultivo perfecto para que esta experiencia en el avión se convirtiera en un punto de inflexión. Según allegados, antes de este incidente, Demet era una persona muy enfocada en su trabajo, casi obsesionada con la perfección. Si bien era una persona sociable y amigable, tendía a priorizar su carrera sobre su vida personal. Pasaba mucho tiempo preocupada por los ratings de sus series, por los comentarios de la crítica y por mantener su popularidad en redes sociales. La presión era inmensa y aunque ella lo disimulaba bien, se notaba que el estrés la estaba afectando. La entrevista revela que, durante el vuelo, Demet no solo sintió miedo por su vida, sino también arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber pasado más tiempo con su familia, por no haber disfrutado más de las pequeñas cosas, por haberse dejado consumir por el trabajo. En esos momentos de angustia, se dio cuenta de que la fama y el éxito no valían nada si no tenía a quien compartirlos. Además, la experiencia en el avión la confrontó con su propia vulnerabilidad. Demet, acostumbrada a ser admirada y reconocida, se vio de repente en una situación en la que no tenía ningún control. Era simplemente una pasajera a merced de las fuerzas de la naturaleza. Esta revelación fue un shock para ella, pero también una oportunidad para crecer y para desarrollar una mayor humildad. Después del incidente, Demet tomó la decisión consciente de cambiar su estilo de vida. Empezó a dedicar más tiempo a su familia y amigos, a practicar actividades que le gustaban, como el yoga y la pintura, y a desconectarse de las redes sociales. También se volvió más selectiva con sus proyectos profesionales, priorizando aquellos que le permitieran mantener un equilibrio entre su vida personal y laboral. Un ejemplo claro de este cambio se vio reflejado en su siguiente papel. Tras el incidente, Demet eligió un personaje que contrastaba enormemente con sus roles anteriores. Optó por interpretar a una mujer sencilla y humilde, alejada de los glamurosos escenarios a los que estaba acostumbrada. Este cambio no solo le permitió explorar nuevas facetas de su talento actoral, sino que también le brindó la oportunidad de conectar con una audiencia diferente y de transmitir un mensaje más profundo. Además, Demet se convirtió en una ferviente defensora de la salud mental. Empezó a hablar abiertamente sobre sus propias luchas contra la ansiedad y el estrés, animando a sus fans a buscar ayuda profesional si la necesitaban. Utilizó su plataforma para concienciar sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional y para desestigmatizar las enfermedades mentales. La historia de Demet también sirve como un recordatorio de la imprevisibilidad de la vida. A menudo estamos tan enfocados en nuestros objetivos y en nuestras rutinas que olvidamos que todo puede cambiar en un instante. La vida es un regalo frágil y valioso, y debemos aprovechar cada oportunidad para vivirla al máximo. Pero ¿cómo podemos aplicar la lección de Demet a nuestras propias vidas? En primer lugar, debemos aprender a valorar el presente. Dejar de preocuparnos tanto por el futuro y por el pasado, y concentrarnos en disfrutar del aquí y ahora. Apreciar las pequeñas cosas, como una puesta de sol, una conversación con un amigo o una buena taza de café. En segundo lugar, debemos cultivar nuestras relaciones personales. Dedicar tiempo y energía a las personas que amamos. Expresarles nuestro cariño y nuestro agradecimiento.
Recordar que las relaciones son el pilar fundamental de nuestra felicidad. En tercer lugar, debemos cuidar nuestra salud mental y emocional. Aprender a reconocer nuestros límites y a decir que no cuando sea necesario. Buscar ayuda profesional si estamos pasando por un momento difícil. Practicar actividades que nos relajen y nos ayuden a reducir el estrés. Y por último, pero no menos importante, debemos aprender a ser agradecidos. Agradecer por todo lo que tenemos, por pequeño que sea. La gratitud es una poderosa herramienta para cultivar la felicidad y para mantener una actitud positiva ante la vida. La valentía de Demet al compartir su historia es un ejemplo a seguir. Su honestidad y su vulnerabilidad nos recuerdan que todos somos humanos y que todos enfrentamos desafíos en la vida. Pero también nos demuestran que es posible superar los obstáculos y salir fortalecidos de las experiencias traumáticas. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que la historia de Demet les haya resultado inspiradora. Recuerden que la vida es un regalo precioso y que debemos aprovechar cada instante al máximo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis historias. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Han vivido alguna experiencia similar que los haya marcado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de esperanza y superación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.